Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado a Raúl Bravo Sender, abogado, docente universitario y analista político, fundador del Foro Liberal Iqueño y del Foro Libertad y Democracia, autor de Ideas para Liberar al Perú. Estará conversando con nosotros, especialmente hablaremos con él sobre los recientes resultados de las elecciones en el hermano país de Perú y para entender en detalle qué es lo que ha pasado en esas elecciones. Tenemos también compartiendo la mesa hoy a Juan Carlos de Granado. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas tardes, director Giovanni Gionata. Un gusto estar con ustedes, que nos estamos acompañando en esta tarde de martes. Bienvenido, Raúl. Y queríamos iniciar esta conversación, Raúl, preguntándote cuál es la lectura de los resultados de las elecciones que se han realizado recientemente en Perú. Un cordial saludo, Giovanni, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los hermanos ecuatorianos que nos ven y nos escuchan desde aquí, Perú. Bueno, el domingo 12 de abril se han llevado a cabo las elecciones en el Perú. Son unas elecciones que han sido objeto de ciertos tropiezos. Concretamente, no se instalaron algunas mesas de votación en algunos locales el día de las elecciones, lo que impidió que muchos electores no pudieran votar. Sin embargo, la autoridad electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, el mismo domingo dispuso que aquellas mesas de votación que no se instalaron se pudieran instalar el día lunes 13 de abril. Tanto así que el día de ayer, excepcionalmente, han votado aquellos electores que no pudieron hacerlo el día domingo, no porque ellos no hayan acudido a votar, sino por cuestiones logísticas del órgano operativo de llevar a cabo las elecciones, como es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Incluso esto ha conllevado a que las autoridades policiales detuvieran el día de ayer a un funcionario de la OMPE en flagrancia, ¿verdad? Y esto va a ser objeto de investigaciones si es que se ha configurado algún delito de materia electoral, ¿no? Obviamente las personas gozan de la presunción de inocencia y ya serán las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades penales. Al mismo tiempo, la Junta Nacional de Justicia manifestó que va a aperturar una investigación a las autoridades de la OMPE, ¿no? Más concretamente al jefe de la OMPE, y en ese sentido son elecciones respecto de las cuales la ciudadanía ha perdido la confianza en los órganos electorales. Confianza que se quebró en las anteriores elecciones del año 2021. Entonces, esta era la oportunidad para que precisamente quienes están a cargo de estos órganos electorales recobren la confianza. Todavía no hay un, digamos, resultado final al 100%, debido a que el conteo sigue dándose a nivel de la OMPE. Van llegando las actas electorales que tienen que ser contabilizadas, pero por lo pronto lidera la intención de voto la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Le sigue en un segundo lugar el candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular, y ya luego más atrás otros candidatos un tanto más de izquierda, ¿no? Los dos primeros que he mencionado suelen ser identificados como candidatos de derecha, pero todavía no hay un resultado final, a pesar que las encuestadoras, bajo la figura del conteo rápido, posicionaban a Keiko y a Rafael López Aliaga, quienes pasarían a la segunda vuelta electoral. Así es. Ahí te hago una pregunta porque acabas de mencionar que los potenciales finalistas que irían al balotaje serían dos candidatos de derecha, Keiko Fujimori y el candidato López Aliaga. ¿Esto a qué obedece? Porque esto sería un rechazo del Perú a lo que se ha visto en anteriores ocasiones de gobernantes de izquierda. ¿Cuáles son las fuerzas que han movido para que la gente vote en esa forma? Sí,
En efecto, uno puede tener diferentes lecturas respecto de lo que ha acontecido en el Perú. Es cierto que la izquierda en el Perú se ha desgastado, pero no deja de tener un significativo porcentaje de votantes. Lo que ha ocurrido en estas elecciones es que de una u otra manera la izquierda se ha fragmentado en diferentes candidatos, ¿no? Algunos más de izquierda radical, otros más moderados, otros más democráticos, frente a una derecha que también ha tenido sus opciones, ¿no? Tanto así que Keiko Fujimori suele ser identificada como una candidata de derecha, pero diría de una derecha populista, a diferencia de Rafael López Aliaga, que es más bien de una derecha más conservadora, pro vida, pro familia, pero sin embargo, es evidente pues que el electorado de una u otra manera ha castigado, negándole el voto a esta izquierda que en el año 2021 ganó las elecciones, ¿no? Una izquierda intolerante, antidemocrática, que desde la campaña incluso daba señales de no respeto a la democracia y al Estado de Derecho y a las libertades individuales, pero sin embargo hoy en día también se ve de una u otra manera reflejada en ciertos candidatos, ¿no? Eh, Tanto así que todavía está por verse el resultado, porque el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, está ahí, digamos, pisándole los talones al candidato Rafael López Aliaga, ¿no? Entonces está por definirse quién va a pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, ¿cierto? Sin embargo, los que han perdido, a quienes han castigado los electores, ha sido a partidos políticos que tenían representación en el actual Congreso. El candidato César Acuña, de Alianza para el Progreso, asimismo el partido Podemos, del candidato Luna Gálvez, y otros partidos que tenían representación en el Congreso como Avanza País, han sido los grandes perdedores. Entre ellos también Somos Perú. Acción Popular ya desde previo a las elecciones no había logrado su inscripción, pero han sido los grandes derrotados en estas elecciones. No han pasado la valla electoral, que es el mínimo del 5% del número de votos válidos, y lo que van a tener que hacer en adelante es nuevamente reunir sus firmas para lograr su inscripción en el registro de organizaciones políticas y nuevamente competir formalmente en elecciones, si es que es su intención seguir participando en la democracia electoral. Pero es cierto que hay un desgaste de la izquierda en el Perú, porque cuando les ha tocado gobernar lo han hecho pues de manera irresponsable, han ahuyentado a la inversión privada, muchos proyectos se han visto retrasados y eso es una mala señal. Los peruanos queremos tranquilidad, queremos paz, queremos vivir en un escenario de estabilidad que nos permita salir adelante con nuestro propio esfuerzo y trabajo, ¿no? La izquierda, desde que asumió el poder en el 2021, a lo único que se dedicó fue a petardear las bases del Estado de Derecho, la democracia, dividiendo a los peruanos bajo discursos trasnochados, esta pugna entre ricos y pobres, de una clase privilegiada, el mismo discurso de siempre, pues, pero llevado al extremo, incluso hasta la confrontación, ¿no? Entonces, lo que necesitamos en este momento es bajar las revoluciones y ver las cosas con mayor claridad. Aparentemente, bueno, estos candidatos de derecha brindarían una mayor estabilidad, pero no obstante, también tienen sus cosas, ¿no? En el sentido de que en el caso de la candidata Keiko suele ser identificada como una derecha populista, y en el caso de López Aliaga una derecha más conservadora, incluso algunos lo califican hasta de intolerante también. ¿Y cómo ha llegado Keiko Fujimori? ¿Estaba ella en el radar de las posibilidades de liderar la primera vuelta electoral o eso no era así? Bueno, el fujimorismo en el Perú tiene un bolsón electoral muy significativo, que de una u otra manera es herencia de su padre, el ingeniero Alberto Fujimori, que fue presidente durante los años 90. Ahora, en los últimos 25 años, lo que ha ocurrido en el Perú
es una campaña sistemática de desprestigio al fujimorismo, a quien se le atribuye pues la violación de derechos humanos eh, y una serie de cosas, ¿no? Estos movimientos, estos colectivos de la sociedad civil, como por ejemplo el NOA Keiko, en los últimos años se han encargado de eso, ¿no? Atribuyéndole el pasivo del gobierno del ingeniero Alberto Fujimori a su hija, Keiko Fujimori, que finalmente ella no fue gobierno, ella no ha sido presidenta, sí, ella ha sido congresista en el periodo 2006-2011 y la primera ocasión en que ella candidatea a la presidencia fue en el 2011, en que pierde ante Ollanta Humala en una segunda vuelta electoral. La segunda ocasión en que ella postula fue en el 2016 y ella pierde ante Pedro Pablo Kuczynski, pero logra una amplia mayoría en el Congreso, ¿no? En el Congreso su partido logra la mayoría y Pedro Pablo Kuczynski es elegido presidente, que eran también dos candidatos identificados con la derecha, ¿ah? Luego en el 2021, la tercera ocasión en que ella candidatea, pierde en segunda vuelta electoral ante Pedro Castillo, son las elecciones más polarizadas de los últimos años, porque en el Perú nos habíamos acostumbrado a que generalmente ganara quien hábilmente se colocaba en el centro, desplazando a los otros candidatos o bien a la extrema derecha o bien a la extrema izquierda. En el 2001 Toledo gana porque a Alan García lo desplaza como el candidato de la izquierda, ¿no? Alan García vuelve en el 2001 al Perú bajo un discurso un tanto pro izquierda, ¿no? De reducir las tarifas de los servicios, los derechos laborales y una serie de cosas, y Toledo se logra consolidar en el centro. En el 2006, Alan García desplaza a Lourdes Flores como la candidata de la derecha y a Ollanta Humala como el candidato del salto al vacío de la izquierda radical. En el 2011, Ollanta Humala modera su discurso, se posiciona en el centro y a Keiko la posiciona como la candidata de la derecha. En el 2016, PPK logra el voto de la izquierda, esta izquierda que durante los últimos años ha estado petardeando al fujimorismo, o sea, fue por un tema de conveniencia, más fue por un tema de antivoto para evitar que Keiko salga elegida presidenta, y su gobierno fue un gobierno frágil. Ahí es donde empieza la crisis política del Perú, más aún con el tema de Lavallato, que tuvo repercusiones en el Perú, con la empresa Odebrecht, muchos políticos en el Perú vienen siendo procesados por este caso, ¿no? Y ahí es donde surge la crisis política en el Perú, ¿cierto? La judicialización de la política o la politización de la justicia, ¿ok? Y luego en el 2021, aquí ya la crisis se polariza, ¿no? Se radicaliza y tenemos a dos candidatos, Keiko de la derecha y Castillo de la izquierda, elecciones que fueron cuestionadas, ¿ah? Bueno, finalmente se aceptaron los resultados, pero algunos candidatos denunciaron fraude, etcétera, y a partir de ahí es que viene pues la deslegitimación de los órganos electorales, ¿no? Entonces los peruanos de una u otra manera nos vemos ante un escenario en el cual repetiremos el escenario del 2021 o aprenderemos de nuestra experiencia y de lo que hemos vivido en los últimos 5 años, crisis tras crisis. En los últimos 10 años hemos tenido 8 presidentes, entonces es una dura batalla la que nos ha tocado experimentar en el 2021, pero lo interesante de todo es que ya los mismos peruanos nos vamos dando cuenta de quién es quién finalmente y sobre todo quien esté en el poder se refleja quién es realmente, ¿no? Yo te hago una pregunta sobre lo que mencionaste de la herencia de Keiko con respecto a su padre, porque efectivamente él hizo, yo viendo los toros desde lejos, desde Ecuador, considero que tanto el trabajo que hizo Fujimori en Perú como el que hizo Uribe en Colombia, volvieron a poner a esos países bajo esquemas de seguridad, limpiaron mucho el problema de la guerrilla, en el caso de Perú, el Sendero Luminoso, y además también creo que ambos hicieron buena obra pública. Y en ambos casos la izquierda latinoamericana, con recursos que venían inclusive por fuera de Perú y por fuera de Colombia, también financiaron muchas campañas de desprestigio en contra de ambos. Y creo que el presidente Uribe hasta el día de hoy sigue defendiéndose en juicios, miles de juicios con respecto a temas que los vinculan con supuestas violaciones de derechos humanos.
Pero en el caso actual, donde las cosas han vuelto a cambiar para mal en nuestra región, en Ecuador ni hablar, y ustedes también han empeorado mucho en el tema de seguridad, esa herencia de esa visión fuerte del control, de la lucha contra la inseguridad, de la lucha contra los grupos irregulares, ¿le ayudó en el voto a Keiko? Bueno, en efecto, uno de los legados del fujimorismo es precisamente la lucha contra el terrorismo. El Perú hacia finales de los años 80 se encontraba en una crisis política, económica, social. El terrorismo había colocado en zozobra a la sociedad, tenía en jaque al Estado, más aún gobiernos de los años 80 que no fueron capaces de establecer el equilibrio económico y el desarrollo, y eso fue minando a la sociedad, y de eso se alimentó el terrorismo, ¿no? A inicios de los años 90 todavía estábamos en crisis por el terrorismo, y se le atribuye pues al fujimorismo haber frenado este problema de la realidad social del Perú, y Fujimori aprovechó esta popularidad que llegó a su clímax en el año 97, cuando desarticula al MRTA que había tomado la embajada del Japón en el Perú, ¿no? Fujimori supo capitalizar toda esta aprobación popular de haber derrotado al terrorismo. Pero si bien es cierto, los principales cabecillas de estos grupos subversivos fueron detenidos, no menos cierto es que quedaron algunos remanentes que se coludieron con el narcotráfico, y hoy en día en el Perú la criminalidad organizada ha crecido, la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico y grupos subversivos finalmente terminan brindando seguridad a estas actividades ilícitas. Tanto así que también abiertamente financian partidos políticos, ¿no? O sea, estas actividades ilícitas también tienen cuotas de poder a nivel del poder político estatal, ¿no? Entonces, hoy en día la minería ilegal ha cobrado fuerza, financia campañas, y en ese sentido el crimen organizado ha tendido sus tentáculos en la sociedad civil. Hoy en día uno de los grandes problemas por los cuales atraviesa el Perú y bueno, la región latinoamericana es precisamente también el de la inseguridad ciudadana. Entonces, si el fujimorismo fue capaz en su momento de combatir el terrorismo, una de las banderas pues de la candidata Keiko fue también eso, ¿no? Que el fujimorismo en su momento fue capaz de combatir el terrorismo, hoy en día en la crisis de la inseguridad ciudadana sería capaz de devolverle la paz y la tranquilidad a la sociedad peruana combatiendo la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y lo que también aquí llamamos el terrorismo de la sociedad, ¿no? Porque este crimen organizado ya un poco más colinda con actos terroristas, ¿no? El terrorismo de la ciudad, ¿no? Esa fue una de sus banderas, pero finalmente hoy en día esto atraviesa pues por implementar reformas en el sentido de que empoderen más a la sociedad civil bajo los derechos de propiedad privada. Eh, en el Perú, si bien es cierto, tenemos un régimen de economía social de mercado, lo que establece la Constitución. Lo que ocurre realmente es una suerte de mezcla de mercantilismo y populismo, donde, digamos, los peruanos de a pie tienen que sobrevivir en la informalidad, y quienes tienen cercanía al gobierno de turno logran privilegios y prebendas, ¿no? Entonces, si bien el mérito del ingeniero Fujimori en los 90 fue haber sentado las bases de las principales reformas macroeconómicas que sentaron las bases del crecimiento y desarrollo, no se concluyó la reforma del Estado. ¿Por qué? Porque hoy en día el Estado más bien ha venido creciendo a costa del presupuesto público y a costa de los ingresos de los peruanos, ¿no? En los años 90 es cierto, se implementaron reformas económicas. A inicios de los 2000 el Perú aprovechó los tratados de libre comercio para diversificar su oferta exportadora y atraer la inversión privada y generar empleo. Pero sin embargo, con Ollanta Humala, el Estado empieza a crecer con los programas sociales, ¿no? Entonces, ese es el gran reto hoy en día que tienen quienes asuman el gobierno, de concluir la tantas veces postergada reforma del Estado. El Estado ha crecido enormemente, ¿no?
Y, por ejemplo, López Aliaga propone reducir ministerios, reducir al aparato estatal para hacerlo más eficiente y no ahogar a la inversión privada. Estas irregularidades electorales que mencionabas al inicio del programa, que algunas personas asistieron a votar el domingo pero no pudieron votar, tuvieron que hacer una nueva jornada el lunes, ¿a quién beneficiarían en caso de que sean irregularidades reales, premeditadas? Bueno, aquí el tema es que estos electores de una u otra manera ya tienen la información, ¿no? Porque, o sea, dar bocas de urna solamente está permitido cuando ya acaba el acto electoral. El acto electoral en el Perú era de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero finalmente se prolongó hasta las 6 de la tarde. Eso significaba que a partir de esa hora los medios de comunicación recién podían hacer flash electoral con bocas de urna, es decir, para medir la tendencia de los votantes, ¿no? Se les pregunta saliendo del acto electoral, ¿usted por quién ha votado? Entonces era una manera de medir la intención del voto. Luego vino el conteo rápido de las encuestadoras, ¿no? Pero, o sea, el acto electoral no había concluido ese día porque quedaban mesas por instalar que recién se hicieron el día lunes y estos electores de una u otra manera ya tienen el voto, ya han tenido el voto condicionado. Se ha sostenido que era un bolsón de electoral por los sectores que más o menos representaban, eh, habrían sido, ¿no? Habrían sido votos que hubieran beneficiado más al candidato Rafael López Aliaga, y él en todo caso, si no se instalaban esas mesas, hubiera sido el gran perjudicado, ¿no? Eh, Como que también habían otras mesas de otros sectores cuyo voto se inclinaba hacia otros candidatos. Lo real y cierto es que conforme se van contando las actas, la tendencia por ahora, bueno, Keiko se mantiene segura en el primer lugar, le sigue Rafael López Aliaga, ¿no? En un segundo lugar, pero ya la diferencia de votos con el candidato Roberto Sánchez ya se va acortando, ¿no? O sea, ya no supera poco más de los 200.000 votos, lo que lo separa uno de otro, ¿no? Y ya vamos a llegar al 80% de las actas escrutadas. Entonces, pero obviamente, ¿no? Los votos que se van contando posiblemente van a ir sumando a uno a otro y más aún faltan contabilizar actas de lo que se denomina el voto rural, donde tiene una gran presencia el candidato de izquierda Roberto Sánchez, ¿sí? Y Entonces, solo para entender sí. la demora en la instalación de estas mesas y el problema que tuvieron que instalarse el lunes, a qué obedece? Aquí, porque aquí en el Ecuador hemos tenido problemas no tan graves como eso, donde a veces se han demorado mesas en instalar, pero porque no llegó el presidente de la mesa o porque no está completa el staff que tenía que completar la mesa, porque alguno que otro no llegó y de repente pues se demora un par de horas en comenzar esa mesa, pero ya al punto de tener que votar otro día, yo no recuerdo que nos haya pasado. Sí, bueno, lo que se ha deslizado en los medios de comunicación es que la OMPE aparentemente habría contratado una empresa privada que se encargara de trasladar el material electoral y llevarlo a los locales de votación. Eh, pero digamos la empresa privada también ha deslindado responsabilidad, trasladándole la culpa al órgano electoral. Ya serán las autoridades judiciales, administrativas las que determinen las responsabilidades. Ello obedeció en los hechos a que el material electoral no había llegado Ah, a no los llegó. locales de votación. Ok. Ahora, si esto fue deliberado, si fue adrede, si hubo dolo, si hubo intención, ya eso evidentemente tendrán que determinarlo las autoridades luego de las investigaciones que se realicen, ¿no? Lo real y cierto es que el día de ayer ya se ha detenido en flagrancia a un funcionario, él ya está detenido, tendrá que responder, goza de presunción de inocencia, pero finalmente si hubo o no hubo intención, eso ya queda, digamos, en la especulación, pero bueno, evidentemente esto genera desconfianza, pues, ¿no? Esto la ciudadanía lo interpreta en el mal sentido, ¿no? Queríamos elecciones tranquilas, donde todos los peruanos vayamos a votar, a ejercer el derecho al voto, pero, digamos, atribuir responsabilidades
en este momento es prematuro, ¿no? Quienes tienen que determinarlo son las autoridades judiciales o administrativas, ¿sí? Pero lo real y cierto es que se llegaron a instalar las mesas el día de ayer, ya los electores han acudido a votar, pero complicado pues, ¿no? Porque el día lunes es un día laborable, eso también puede desincentivar a que los electores vayan a votar, tomando en cuenta pues que de por medio existe una multa, ¿no? En el Perú el voto, si bien la Constitución dice que es un derecho, en el fondo es obligatorio, ¿no? Y si no se va a votar, le ponen multa a los electores, a los miembros de mesa, pero también tener en cuenta que el día lunes es un día laborable, ¿no? Vamos a ver cómo finalmente las investigaciones determinan las responsabilidades y bueno, si esto fue deliberado, es triste y es penoso porque finalmente no se estaría traduciendo la voluntad popular, ¿no? La voluntad popular en democracia se traduce en las elecciones, ¿cierto? Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el abogado Raúl Bravo Sender, docente universitario y analista político, fundador del Foro Liberal Iqueño y del Foro Libertad y Democracia, autor de Ideas para Liberar al Perú. Hablando de estos candidatos y hablando un poco de lo que tú has escrito sobre estas ideas para liberar al Perú, ¿qué es lo que en tu criterio crees que es lo que más necesitan ustedes como peruanos que resuelva un nuevo mandatario? ¿Cuáles son los principales problemas, los principales temas o los ejes que deben ser abordados rápidamente bajo un nuevo mandato? Bueno, hoy en día el Perú está atravesando por una crisis de ingobernabilidad que se remonta hacia el año 2016, hacia los años 2016-2018. En el Perú tenemos una suerte de sistema semipresidencialista en el cual existen ciertos mecanismos de control del Parlamento sobre el gobierno. Y en ese sentido, lo que ha venido ocurriendo en el Perú en los últimos años ha sido un ejercicio irresponsable de estos mecanismos de control del poder, tanto así que en el 2019 se disolvió el Congreso de manera inconstitucional, lo dijo el Tribunal Constitucional, cuando el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en el año 2019, lo hizo al margen de la Constitución. Entonces, el tema de la vacancia presidencial también es una figura que de una u otra manera debe parametrarse para que no quede a la discreción de los congresistas en el Congreso, porque interpretan como cualquier cosa lo que es la incapacidad moral para vacar, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿sí? Ese es un reto en el Perú, cuál es el de ejercer de manera responsable los mecanismos de control del poder por el poder. Se han implementado reformas, el actual Congreso ha reformado la Constitución, tanto así que se ha restablecido la bicameralidad en el Congreso. Ahora, el día domingo, hemos elegido nuevamente representantes para senadores y diputados. El Congreso en el Perú nuevamente vuelve a ser bicameral. Y hoy en día se ha reformado precisamente la Constitución. Se suele decir, se está llegando a decir que, bueno, no importa quién salga presidente, porque realmente el que va a tener el poder va a ser el Senado. El presidente de la República va a poder disolver la Cámara de Diputados, pero no va a poder disolver a la Cámara de Senadores. Entonces, hoy en día el balance del poder se ha pasado del Ejecutivo al Legislativo. Incluso se ha llegado a sostener que hemos pasado de este semipresidencialismo a un sistema parlamentario en el cual ahora el poder reside en el Poder Legislativo, más propiamente en el Senado. Entonces, el reto que van a tener quienes van a asumir cargos en ambos poderes del Estado va a radicar en que ejerzan de manera responsable las cuotas de poder que la Constitución les atribuye. ¿Para qué? Para brindar estabilidad, gobernabilidad. Lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido un ejercicio irresponsable de las cuotas de poder
que la Constitución les atribuye a estos poderes del Estado, lo que ha generado la inestabilidad, el ahuyento a la inversión privada, y muchos proyectos se han quedado paralizados, a pesar que el Perú cuenta con los recursos. El problema del Perú no es un problema de falta de recursos, porque presupuesto hay. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen presupuesto para gastar. El tema es también otro de los grandes problemas por los cuales atraviesa el Perú, es el tema de la capacidad de gestión pública. Los problemas del centralismo en el Perú se han reproducido en las regiones y en las provincias. En el Perú hemos implementado un proceso de descentralización desde el año 2002, pero los problemas del centralismo se han reproducido en las regiones y en las provincias. No hay capacidad de gestión pública para gastar el presupuesto. Las provincias del interior del país no ven reflejado el desarrollo, ven que los recursos son explotados, el tema de la minería ilegal, la minería informal, la gran minería formalizada, explota los recursos, paga los impuestos, paga las regalías, eso se ve reflejado en grandes presupuestos, pero los gobiernos regionales y locales no tienen la capacidad de gestionar el gasto público, que no se ve reflejado en el desarrollo de los pueblos del interior del país. Y eso genera ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque estos sectores de la sociedad, ¿a quién le trasladan la culpa? A la empresa privada, toman carreteras, le echan la culpa al capitalismo, a la economía y mercado, a la gran empresa, y de eso se aprovechan estos candidatos de la izquierda radical extrema, que con el discurso que se han generado más ricos, los pobres se han hecho más pobres, las brechas sociales se han incrementado, no es por el modelo económico. El modelo económico más bien lo que ha permitido es que muchos peruanos salgan de la pobreza, y en el Perú en los últimos años creció la clase media, que es la base sobre la cual descansa la democracia. Lo que ha ocurrido es que en los últimos 5 años ha habido un proyecto sistemático para que crezca la pobreza, y bajo ese caldo de cultivo se legitimen modelos radicales que piden cambio de constitución e instalarse en el poder y no soltarlo. En el 2021 los políticos allegados al candidato que ganó las elecciones en aquel momento manifestaron abiertamente que ellos tenían un proyecto de tomar el poder y no soltarlo. Entonces lo que ha ocurrido en el Perú es que las contradicciones se han agilizado, ¿no? Se ha polarizado el país bajo este discurso, y este escenario de contradicción es el que legitima pues estos modelos radicales, ¿no? Pero temas ya más urgentes, lo que necesitamos hoy en día es afrontar el problema de la inseguridad ciudadana, el problema del crimen organizado, tanto así que la población percibe como el principal problema hoy en día la inseguridad ciudadana. En su momento lo era la corrupción. La inseguridad ciudadana ha desplazado a la corrupción como el principal problema que percibe la ciudadanía para atender en este momento como emergencia. Pero finalmente la clase política, los políticos que ahora van a gobernar, deben ser conscientes de que debe haber un pacto social, ¿no? En el sentido de continuar con el modelo, ¿no? Se habla incluso a nivel latinoamericano del milagro peruano. ¿Cómo es posible que en el Perú, a pesar de las crisis políticas, se mantiene su economía, logran salir de los problemas, y eso no se ve reflejado tanto en la economía? Bueno, aquí podemos atribuir ello a dos fenómenos. El fenómeno de la informalidad, que de una u otra manera cumple un rol como de colchón para frenar las crisis políticas y económicas, ¿no? Los informales finalmente se las arreglan por su cuenta al margen de la ley estatal, y también el hecho de que contemos con un Banco Central de Reserva autónomo al margen del poder político, ¿no? Porque si no, hace tiempo los gobiernos populistas hubieran echado mano al Banco Central, y hoy en día el dinero de los peruanos no valdría lo que realmente vale. El Sol ha logrado posicionarse gracias pues a políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias que hacen que el dinero de los peruanos valga lo que realmente vale, ¿no? Y en ese sentido, esos son los principales retos que tenemos en el Perú. Lograr el consenso para mantener el modelo que le ha permitido a miles y millones de peruanos salir de la extrema pobreza y de la pobreza. Lo que ha ocurrido en los últimos años es una campaña para desprestigiar sistemáticamente este modelo y legitimar más bien gobiernos extremistas con cambio de constitución, y una vez que están en el poder no van a querer soltar, ¿no?
Y ese es el reto, que la opinión pública del Perú debe entender que lo que nos ha permitido salir del subdesarrollo ha sido pues este modelo basado en las libertades económicas. Claro, existen muchas personas pues que no han tenido muchas oportunidades, entonces a mí de alguna manera sí me sorprende que alguien vote por la derecha estando en esas circunstancias. Yo me pongo en esos zapatos y digo, pues, si no he tenido oportunidades y estoy viviendo de una con una mala calidad de vida, entonces, ¿por qué yo debería votar por la derecha? Eso sumado a lo que tú mencionas, que los gobiernos seccionales no tienen gestión y generalmente porque los líderes de esos gobiernos no pueden llenar una solicitud de crédito y sí tienen acceso al crédito, pero no son capaces de hacerlo. Entonces, por eso es que me llama la atención de todas estas circunstancias, es decir, además, pues que el Perú haya migrado a un modelo parlamentario en el que hay más personas opinando y entonces tal vez más posibilidades de destituciones. Ese es para alguien que no tiene una buena situación en este momento, ¿cómo es que decide votar por la derecha en esas circunstancias? Bueno, es evidente que la candidata Keiko tiene un voto ya asegurado, ¿no? Un voto cautivo, pero es la candidata que también tiene más antivoto, ¿no? A pesar que ella tiene un voto cautivo, es la que tiene más antivoto, ¿no? Y de eso se han encargado precisamente los colectivos de la sociedad civil y también los grupos de izquierda radical que durante los últimos 20, 25 años se han encargado pues de incendiar la opinión pública, sembrando pues el odio, ¿no? ante un personaje como fue Alberto Fujimori, ¿sí? Quien finalmente fue juzgado, él fue juzgado, él cumplió su condena, finalmente fue indultado por un tema humanitario, pero él finalmente cumplió su condena, ¿no? Él fue condenado y purgó prisión. Ahora, en el caso del candidato López Aliaga, él más bien representa una derecha conservadora que en el Perú también ha venido creciendo, sobre todo a partir de este discurso de la batalla cultural, ¿no? A López Aliaga se le ha visto muy cercano a estos ideólogos de la batalla cultural, pro vida, pro familia, representa este sector, ¿no? Que ha crecido en el Perú, hay electores que se adhieren a estas ideas. Y al otro lado de la orilla están pues los candidatos que representan una izquierda democrática, lo que en el Perú también le llaman una izquierda caviar, progresista, que si bien es cierto no renuncia a los mecanismos de la democracia, sin embargo le termina haciendo el juego a los de la izquierda radical, ¿no? Tanto así que en campañas los hemos visto aliarse, ¿no? Ellos finalmente cierran filas. En estas elecciones han ido cada uno por su cuenta. Quizás el error de la izquierda en estas elecciones ha sido fragmentarse, dividirse, no cada candidato por su cuenta, no han hecho un solo puño, pero a la hora de la hora ellos finalmente terminan cerrando filas, ¿no? Porque lo que los une es ese alto sentimiento de odio hacia el sector que representa el fujimorismo. En el Perú, digamos, hablar de derecha, de izquierda, de ideologías es un poco fragmentado, es un poco gaseoso. Son pocos realmente los candidatos que se guían por ideas, por ideología, ¿no? Hubo un candidato que no tuvo mucha suerte, que de una u otra manera representaba en puridad las ideas de la libertad, ¿no? Las ideas de la libertad, que no necesariamente están asociadas con la derecha en el Perú, porque en el Perú la derecha también en ocasiones adopta actitudes intolerantes. Ese candidato era Carlos Spa, que en su momento, hacia finales de los 80, fue reconocido como uno de los denominados jóvenes turcos. Este grupo de jóvenes que en su momento escribieron en el diario La Prensa, bajo la dirección del periodista Arturo Salazar, y que eran muy cercanos al proyecto político que en el año 90 llevó al candidato, nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ¿no? Estos jóvenes que escribían en el diario La Prensa, entre ellos Carlos Spa, que fue candidato presidencial ahora y que enarbolaba las ideas de la libertad,
entre ellos también estaba en los años 80, ¿no? Como uno de los denominados jóvenes turcos, el doctor Enrique Gersi, que fue diputado por Mario Vargas Llosa, y entre otros abogados, periodistas, economistas. Este candidato Carlos Espán no tuvo mucha suerte, pero era un candidato que se movía más por las ideas, ¿no? Transmitía un mensaje, ¿no?, de lo que realmente el Perú necesitaba en este momento, ¿no? Pero finalmente los electores deciden su voto en el Perú no tanto por las ideas, sino por lo pragmático, los resultados, qué solución me das en este momento, ¿no? Y también el hecho de que el voto en el Perú es un voto emotivo, tanto así que en las últimas semanas el tablero se fue moviendo, ¿no? O sea, no había nada seguro, había mucho porcentaje indeciso que fue decidiendo por diferentes factores. En su momento, la estrella del momento fue el cómico Carlos Álvarez, luego el candidato Nieto, ¿no? Jorge Nieto, luego también el candidato López Chau, y en la recta final apareció Ricardo Belmont, ¿no? El candidato Ricardo Belmont del partido del Movimiento Obras, a quien en la historia reciente del Perú se le atribuye ser en realidad el primer outsider, ¿eh? La figura del outsider en el Perú es una figura que aparece en el año 89 con Ricardo Belmont Casinelli, candidato a la alcaldía de Lima, un personaje que no venía de la política tradicional, un personaje que había logrado gran popularidad porque conducía un programa de televisión y se ganó al pueblo, ¿no? Su programa Habla el Pueblo precisamente estaba dirigido a los sectores populares, ¿no?, en contraposición a la clase política tradicional. Él en realidad fue el primer outsider antes que Alberto Fujimori en el año 90, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido en el Perú, y finalmente también el votante peruano vota por dar la contra. Eso correcto, no lo podemos negar, vota por dar la contra, es un voto antisistema, porque el votante, el peruano, está cansado pues de toda esta crisis, ¿no? La gente quiere estar en sus cosas, pero en ese análisis, en paz, en tranquilidad. En ese análisis que haces entre el tema de todas estas tendencias de voto del ciudadano peruano, si tú tuvieras que hacer una proyección o un pronóstico, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar entre los dos que quedarían? ¿Tú crees que ganaría Keiko? ¿Tú crees que ganaría el otro? Bueno, son elecciones bien complicadas, ¿no? Porque, bueno, en principio todavía no existen resultados oficiales de la OMPE, esto va a ser voto a voto, pero se ha llegado a decir que incluso a Keiko le convendría pasar a una segunda vuelta, no con Rafael López Aliaga, sino más bien con Roberto Sánchez, okay, ¿no? Que es el candidato de la izquierda, porque ha venido creciendo un fuerte rechazo precisamente a esta izquierda radical que no fue capaz de gobernar cuando le tocó gobernar en el año 2021, ¿no? Entonces se ha llegado a sostener esa hipótesis, ¿no?, que realmente a Keiko le convendría más pasar a segunda vuelta, más que con Rafael López Aliaga, con Roberto Sánchez. Pero finalmente en el Perú nos hemos acostumbrado a sostener esta otra frase: cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, y eso es peligroso, porque no hay estabilidad, no hay previsibilidad, no hay predictibilidad, cuando más bien de lo que se trata es ya de tener las cosas claras, ¿no? Entonces, finalmente incluso también se ha llegado a decir que cualquiera podría ganarle a Keiko, ¿no?, por sus antecedentes. Esta ya sería la cuarta ocasión en que pasa a segunda vuelta, ¿no? Perdió con Ollanta, perdió con PPK, perdió con Castillo. Una cuarta pérdida ya sería, pues, digamos, una tradición en el Perú, ¿no? Se llegó a popularizar esta frase que hasta un panetón podría ganarle a Keiko en una segunda vuelta, ¿no? Pero apelemos, pues, a la madurez, a la sensatez del electorado. Hay que aprender de elecciones pasadas y sobre todo hay que votar con conciencia, pensando en el futuro del país, no dar un salto al vacío, y también digamos, voltear la página, ¿no? Porque, digamos, a este sector mucho se le atribuyen los errores de gobiernos pasados, pero finalmente, bueno, en el caso de Keiko, ella no ha sido presidenta, ¿no? Ella no ha sido gobierno. También se ha llegado a decir, bueno, ya le toca, pues, ¿no? Ya una cuarta vez ya le corresponde gobernar, pero eso también de una u otra manera es irresponsable. No se trata de merecimiento, sino de la persona que sea más capaz e idónea para asumir el cargo, ¿no? Entonces,
es un poco prematuro. Vamos a ver qué dice la OMP en los resultados oficiales, si es que Keiko pasa con López Aliaga o con Roberto Sánchez o incluso con el mismo Jorge Nieto, ¿no? La cosa todavía no está definida. Es decir, lo seguro tal vez sería que Keiko Fujimori avance en el balotaje. Y la pregunta es, ella ha de alguna manera mencionado cómo piensa enfrentar a la delincuencia organizada que pues no es un tema solamente del Perú, sino en Latinoamérica, es casi una franquicia. Pues yo te escuchaba todo lo que ocurre en Perú, las extorsiones, la trata de personas, el lavado de capitales, los secuestros, es decir, todas esas son elementos de la franquicia. Y es un tema que no se puede combatir solamente en un país, porque es internacional. ¿Ella ha abordado este tema o es un tema muy delicado en su campaña, tomando en consideración que es hija del expresidente Fujimori? Bueno, hubo un debate hace un par de semanas en el cual precisamente todos los candidatos expusieron sus ideas, y precisamente uno de los temas del debate fue ¿no? El del combate a la inseguridad ciudadana, en el cual los candidatos tuvieron la oportunidad de expresar sus propuestas. Pero desafortunadamente el debate, antes de convertirse en un escenario para que escuchemos realmente cuáles eran sus propuestas, terminó convirtiéndose en un campo de batalla en el cual se sacaban los trapitos sucios, se acusaban de una u otra cosa, con adjetivos, y finalmente los peruanos perdimos la gran oportunidad de escuchar sus propuestas como debe ser, ¿no? Entonces, finalmente, aquí el tema es de que todos estamos de acuerdo en que hoy en día el principal problema es ese, el de la inseguridad ciudadana. El tema es cómo, ¿no? Algunos han propuesto la reforma al sistema de justicia, algunos han propuesto militarizar a la sociedad, que salgan los militares a las calles a resguardar el orden en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Incluso también algunos candidatos se han guiado del denominado modelo Bukele, ¿no? De ser más severos con las penas, establecer un sistema penitenciario más cruel, porque también las bandas criminales, las bandas organizadas también se encuentran en los penales. Desde los penales es de donde se hacen extorsiones, atracos, se coordinan los secuestros, y entonces se ha propuesto el denominado modelo Bukele. No sé qué tan viable sea eso en el Perú, porque país es un modelo que también está cuestionado, ¿no? Por el tema de los derechos humanos. Raúl, han propuesto también que Raúl, el Perú se salga de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte en el Perú a los criminales, a los corruptos, pero eso es una medida populista, porque, o sea, salirnos, ¿qué significa salirnos de la Raúl, te tengo que interrumpir, perdón que te interrumpa, Raúl, porque me están haciendo señales que ya se nos acabó el tiempo. En todo caso, te agradecemos muchísimo por esta hora. Esperemos que las cosas salgan en la mejor forma para el bien del Perú. Ya te contactaremos más adelante para ver qué finalmente pasó. Gracias por tu tiempo y también gracias a los radioescuchas. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.